Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 14. Todos tienen ya, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Otra vez: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Diga gloria a Dios. Bueno, siéntese, mis hermanos, tenga la amabilidad en el nombre del Señor Jesús. Y en este precioso día, hermanos, vamos a tratar un tema muy importante en nuestra iglesia y es la santidad. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a ustedes le han predicado mucho sobre santidad, tenemos un concepto bien claro, bien definido, pero en la iglesia siempre hay que seguir predicando sobre este tema. Amén. Entonces, ¿qué es santidad? Bueno, santidad significa estar separado del pecado y consagrado para Dios. Amén, eso es santidad. Estar separado, apartado del pecado y consagrado para nuestro Señor Jesucristo. Es tanto un estado espiritual como un estilo de vida. Amén. Nosotros hemos sido llamados para vivir en santidad y para ser santos. Amén. No se trata solo de moralidad, no se trata de buenas costumbres, no se trata de tener una moral buena, sino de reflejar el puro carácter de Cristo. Amén. Porque si usted mira a Cristo, hermano, Él en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra como humano, Él fue santo. Amén. Él fue apartado de todo mal. Usted no lo ve ni de adolescente, ni de niño, ni ya en su época de ministerio, de adulto, haciendo cosas indebidas. Amén. Más bien cuando llegó la tentación, Él se mantuvo santo, gloria sea su nombre, o sea, apartado del pecado y del mal. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, en el texto que acabamos de leer, nos enseña que la santidad no es una opción. Amén. O sea, usted no puede elegir y decir, no, yo si quiero soy santo. No. La santidad es una condición que exige el Señor. Lo exige Dios. Por eso dice, seguid con todos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. La santidad es más una regla. Amén. Es una forma de vida que nos alinea con Dios. Amén. Todo el que aspire estar en el reino de los cielos tiene que ser santo. Amén. Hay mucha gente que piensa que solamente con bautizarse ya con eso va a alcanzar la vida eterna. No. El bautismo en el nombre de Jesús es solamente una condición que Dios pide. Amén. Es un requisito, pero de aquí en adelante todos los creyentes bautizados en el nombre de Jesucristo deben vivir en santidad. Dele ese aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, Dios, ¿por qué pide santidad? Bueno, porque Él en esencia, su esencia propia es que Él es santo. Amén. Y Él no convive, hermano, con el pecado. Amén. Él es santo. Él es apartado de lo malo. Y por eso no puede convivir con lo malo, con el pecado. Si nosotros miramos en Isaías capítulo 3, verso 6, vamos a mirar allí la palabra del Señor. Estamos hablando de la santidad de Dios. Es una santidad única. Solo Dios posee santidad por naturaleza. Amén. Él no se esfuerza por ser santo. Él es santo por esencia. Amén. Él es santo por esencia. Es la santidad pura en nuestro Señor. ¿Y sabe qué es lo bonito de la santidad de mi Dios? Que Dios tiene unos ángeles o unos querubines que lo miran de día y de noche. O sea, lo vigilan. Amén. ¿Qué dice Isaías 6:3? Y el 1, Isaías 6:3. 6:3. Isaías 6:3. Amén. Entonces,
Mire que aquí Isaías declara o muestra una visión de unos querubines que con unas alas le cubren el rostro y con otros los pies y con las otras vuelan, ¿cierto? Pero lo mantienen vigilado. O sea, lo están mirando de día y de noche. ¿Y qué es lo que dicen los querubines? Que Él es santo. Y vuelven y lo miran y dicen que Él es santo, que Él es apartado del mal. O sea que mire, hermano, que Dios tiene ángeles que lo cuidan, bueno, cuidar entre comillas, que lo adoran, que lo miran de día y de noche y no encuentran en Él maldad. No lo encuentran. Y eso es testimonio para el mismo diablo, porque el diablo sí es padre de mentiras y él, entre comillas, sí le encontró algo al Señor, que fue lo que le dijo a Adán y Eva. Es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol serán igual que Dios, conociendo el bien y el mal. O sea, el diablo quiso decirle a Adán y Eva que Dios era mentiroso, pero Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Y por eso los querubines que lo miran a él dicen santo, y vuelve y lo miran y le dicen santo. Amén. O sea, como que Dios dice, vea, me voy a poner aquí dos ángeles que me cuiden, que me miren todos los días para ver si encuentran en mí maldad, porque yo soy la santidad pura, a ver si me encuentran en mí algo malo. Y los ángeles, ¿qué dicen? Santo, no hay nada malo en él. Santo, no hay nada malo en él. Santo, no hay nada malo en él. Él es apartado de todo pecado. Amén. Y lo miran de día y de noche y no le encuentran nada malo. Por eso Él es la santidad pura. Él es en esencia santo. Y nos pide a nosotros que también seamos santos. Dele ese aplauso al Señor en esta hora. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se encuentra con este Dios tan santo y tan lindo? Bueno, produce un temor reverente. En Isaías 6:5, el mismo profeta dice, ay de mí que soy muerto, porque yo siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando uno se enfrenta, hermano, ante la santidad de Dios, uy, hermano, uno se siente como lo más sucio, como lo más cochino de este mundo, como el hombre más malo. Amén. Porque Él es extremadamente santo. Gloria sea su nombre. Y eso le pasó a Isaías. Isaías dice, es que yo siendo un hombre inmundo de labios, ¿no? O sea, Isaías dice, es que mi boca es una boca grosera. Yo con mi boca he dicho muchas palabras deshonestas. De mis labios no sale nada bueno. Amén. Y esa es una de las cosas que Dios le reclama a su pueblo. Hijo mío, sé limpio y puro de labios. Amén. Porque Dios no comparte con la grosería ni con la maldición. Dios quiere un pueblo, hermano, que su boca sea para alabarlo a Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él. Pero yo no puedo alabar a Dios hoy o esta mañana o este día y decir, Señor, tú eres lindo, tú eres santo, y después salir a insultar a mis hijos, a insultar a mi esposa, a insultar a Raimundo y todo el mundo. Y Dios dice, ¿será posible que de un mismo río salgan aguas limpias y aguas mugrosas, aguas de caño? ¿Será que en un mismo río puede botar una vertiente de agua pura y en otra botar aguas negras? Eso es imposible. Amén. Así que el pueblo de Dios ha sido llamado a tener una boca limpia y consagrada para el Señor. Una boca que lo alabe y lo exalte a Él, que siempre esté fluyendo bendición y bendición y bendición de esa boca. Suéltele ese aplauso y dígale algo con su boca santa al Señor en esta hora. Gloria sea su nombre. Y eso es lo que Dios quiere, porque eso fue lo que hizo con el profeta. El profeta reconoció que tenía una boca muy sucia, pero un ángel se fue al altar y sacó un carbón encendido y se lo puso en sus labios y dijo, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Y ahora, después de que Dios le quita ese vocabulario sucio, esa forma de expresarse tan grosera al profeta y lo limpia, ahora sí le pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Amén. Porque es que Dios no se complace en que cualquiera predique su palabra. A mí me da cosa que hay mucha gente en las redes sociales que se atreven a coger la palabra de Dios y no son santos. Se atreven a predicar la palabra de Dios y no viven en santidad.
Ya, y eso es delicado, hermano. Porque Dios le dice al pecador y al impío, impío, ¿tú qué tienes que hablar de mí? Amén. Dios no se complace en que una persona pecadora lo predique, no se complace. Porque está dejando a Dios por mentiroso. ¿Cómo yo voy a decir que Dios cambia y transforma al hombre y que lo puede sacar a usted de la maldad y del pecado cuando yo vivo en pecado? ¿Cómo puedo decir que Dios liberta del vicio y de la droga y saca de lo más profundo de las cantinas a un hombre cuando uno vive embriagado y vive consumiendo? Eso es imposible. Dios dice, pero ¿por qué tienes que tomar mi palabra en tu boca si no eres santo? Los que tienen que predicar la palabra son los santos, gloria sea su nombre, los que realmente han sido regenerados, cambiados y transformados por este Dios tan maravilloso y bueno que se llama Jesucristo. Por eso le limpió la boca al profeta y dijo, es que usted no me va a predicar a mí con esa boca sucia. Tiene que ser santo, tengo que limpiarlo. Gloria sea al Señor Jesús. Amén. Lo lindo del Señor, hermano, es que entre más nos acercamos a Él, Él nunca va a dejar de ser santo. Amén. Por eso cuando los pecadores se acercaban a Jesús, los pecadores salían santificados. Amén. Que era una de las críticas de los fariseos. Los fariseos decían, pero es que este con pecadores come. Pero es que Dios quería santificarlos igual como hizo con Isaías. Amén. Isaías se acercó al Señor y salió santo. No salió santo, salió limpio de pecado. Y los pecadores se acercaban a Cristo y salían arrepentidos, hermano. Salían convertidos, salían diciendo, oiga, qué palabras tan hermosas. Nunca habíamos escuchado un hombre como este. Incluso habían problemas de enfermedades contagiosas como lepra, que la ley prohibía que un leproso se acercara a la multitud, a la gente. Eso estaba prohibido para el leproso, pero se acercaban a Cristo y en lugar de Cristo contaminarse con lepra, los leprosos eran limpiados. Gloria sea al Señor. Amén. Tremendo. Entonces, miren, hermanos, que Dios por su esencia Él es santo y Él, porque un pecador se le acerque, no se va a contaminar. Va a pasar es todo lo contrario. El pecador va a salir santificado. Alabanzas al Señor. Ahora, también tenemos la santidad posicional o judicial. ¿Y qué es eso? Es la santidad que se nos imputa al momento de aceptar a Cristo. Amén. No es por obras esta santidad, es por gracia. En Cristo somos hechos santos. Amén. Vamos a mirar el versículo de primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 2. ¿Todos tienen ya? Leamos una voz, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué sigue diciendo? A los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces mire que por ser de Jesucristo, se nos imputa, se nos da una santidad. Amén. O sea, nosotros por estar aquí en la iglesia, por haber sido bautizados en el nombre de Jesús, ya somos santos. Amén. Somos llamados hijos de Dios. Amén. Es como cuando uno va, los padres, a la notaría, a la registraduría, y le ponen hijo de John Freddy García y de la señora Nalvis, y el nombre es Daniel. De una vez se ponen ahí los apellidos. De igual manera es así. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, enseguida Dios le pone a uno ese título de santo. Amén. Amén. Por eso su nombre ahora anéxele santo. En la cédula de pronto no lo dejan, o de pronto sí. Pero ahora es Alicia, ¿qué? ¿Cómo es el nombre, hermana Alicia? Santo. Ahí está. Ya lleva el santo. ¿Por qué? Porque le fue dada esa santidad. Fue imputada como santa delante de Dios en el momento que se bautizó.
en el momento que se entregó a Jesús. Amén. Santificados en Jesús. Mire, santificados en Cristo Jesús. Ya fueron declarados santos en Cristo. Amén. Llamados a ser santos. Ahora nos está pidiendo que vivamos en santidad conforme a lo que dice el versículo. ¿Por qué? Porque Dios dice a todos los llamados a ser santos. Amén. A todos, en cualquier lugar. Porque no es solamente para los israelitas. Es para todos los santos del mundo, en cualquier lugar a los que Cristo los ha imputado como santos, ahora los llama a vivir en santidad. Gloria sea su nombre. Dele ese aplauso al Señor. Así que en Posada de Torres, en Sabana de Torres, a todos los llamados a ser santos, Dios nos está llamando a vivir en santidad para la gloria y honra de su nombre. Alabanzas al Señor. Si miramos también en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 10, dice la palabra del Señor. En esa voluntad somos santificados mediante, Hebreos 10, 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Entonces, esta santidad que nos es imputada, que nos es otorgada, no depende de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? No depende de nosotros. Entonces, ¿de qué depende? Depende de que Cristo murió en la cruz por nosotros. O sea, no hay nada en la tierra que el hombre pueda hacer para ser santo. No hay nada. Amén. Porque la santidad no se logra por obras. Estoy hablando con los que no se han bautizado. Una persona que no le ha sido imputada, que no le ha sido dada la santidad de Cristo, no puede ser santa por más buena gente que sea. No puede. La única manera de que una persona sea santa es que acepte el sacrificio primero en la cruz y se le ponga ese título, ese grado de santidad por lo que hizo Cristo en el Calvario. Amén. Hay gente que en realidad en este mundo es buena, es muy buena gente, es apartada del mal. En realidad son buena papa. Amén. Pero eso no los califica como santos. Porque necesita la santidad posicional o judicial que el Señor le da a todo aquel que recibe a Cristo en su corazón. Esta santidad no depende de nuestro comportamiento, sino de la obra consumada en Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, ya no vivamos para ganarnos la santidad, ya somos santos. A ver, los santos digan gloria a Dios. Vivimos desde la santidad que Él ya nos dio. Amén. Esto debe cambiar nuestra motivación. Ya no luchamos para ser aceptados, ya hemos sido aceptados. Amén. Ahora debemos comportarnos como santos porque nuestro papá es santo. Amén. ¿Es así o no es así? Claro. Ya nosotros no tenemos que luchar para ser hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ya no tenemos necesidad de luchar para entrar al lugar santísimo. Entramos como el que entra por su casa al lugar santísimo. Amén. Entramos a la casa de Dios y estamos en la casa de Dios, hermano, porque es nuestra casa. Amén. Estamos viviendo con el santo de los santos. Entonces, ¿qué toca hacer ahora, pastor? Mantener la santidad, porque mi Dios es un Dios santo. Mantener el comportamiento. Él nos sacó del mundo y nos trajo a su iglesia para que viviéramos con Él. Gloria sea su nombre. Pero Él quiere que seamos apartados de todo mal. Alabanzas a su nombre. Porque Él es así. Y los hijos de Dios tienen que reflejar el carácter de Él. Amén. Gloria sea su nombre. ¿Usted cree que, hermano, los querubines que viven allá con el Señor dicen malas palabras? No. Si esos querubines se ponen de groseros, Dios los saca de allá.
El diablo se puso de grosero y de allá lo sacó. Amén. Se puso de grosero. Y Dios lo sacó. Y no solamente él, a los otros ángeles groseros que no querían acomodarse a la santidad de Dios. Amén. Dios lo sacó. Por eso nosotros ahora estamos en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ya tenemos entrada. Amén. El velo se rasgó para que ahora nosotros entremos cuando estamos en la casa del Señor. Pero hay que comportarse como santos. Amén. Y mantenernos en santos. Ahora tenemos la santidad conductual o práctica. ¿Y esta cuál es, pastor? Entonces tenemos primero la santidad que es del Señor, que es la santidad esencial. Él es santo por naturaleza. Tenemos la santidad judicial o posicional, que es la que nos da el Señor cuando nos entregamos a Él y nos bautizamos en su nombre. Ya pasamos a ser llamados santos. Amén. Y dice que santos de todo el mundo. Ahora tenemos la santidad práctica o conductual. ¿Y qué es esto, pastor? Es la santidad que se manifiesta en el día a día. Amén. Aquí entra la obediencia. Aquí entra el carácter. Aquí entran las decisiones. Amén. Uno tiene que ser santo obedeciendo. Porque mire lo que le pasó a Saúl. Saúl en su época fue llamado a ser santo. Fue llamado a ser ungido. Pero ¿qué pasó? Que fue rebelde. ¿Y qué dice el Señor con los rebeldes? Que la rebeldía es igual que la obstinación, es igual que la hechicería, es igual que la idolatría. Tremendo, hermano. Una persona terca y rebelde, hermano, para Dios es un idólatra. Y usted sabe que la idolatría en Dios es grave. Es grave, hermano. Es un pecado que Dios no lo perdona así muy fácil. Amén. Entonces, aquí en esta santidad, que es la santidad práctica o conductual, la que vivimos en el día a día, Dios quiere que nosotros seamos santos en obediencia. Amén. En el carácter. Amén. Porque aunque nos hayan criado, hermano, o nos hayan formado en un hogar que de pronto nos dieron golpes, maltratos y nos insultaron, y lo que escuchábamos todos los días era malas palabras y groserías de nuestros padres, ahora Dios quiere que nuestro carácter sea moldeado al de Él. Amén. Porque aunque heredamos cosas malas, como dice el apóstol, de nuestra familia, de nuestros padres, ahora tenemos el Espíritu Santo, gloria sea su nombre, que Él nos ayuda en nuestro carácter, amén, a mejorar y a cambiar, para que verdaderamente seamos hijos de Dios y que nuestras decisiones sean también tomadas como hijos de Dios. Amén. Que nuestras decisiones no sean decisiones tomadas como las toman los inconversos. ¿Qué hace un inconverso cuando pelea con la esposa? Darle puño. El hijo de Dios no. Amén. ¿Qué hace un inconverso cuando le falta el alimento en su casa? Me voy a robar la gallina, el pollo, lo que encuentre por allá en la ropa, en los tendederos. Hay gente, hermano, que hasta los calzoncillos se roba. No puede uno dejar la ropa interior allá guindada porque al otro día no amanece. Hay gente así, hermano. Yo no sería capaz de ponerme el calzoncillo de otro. Oiga, pero hay gente así, hermano. Tremendo. Los hijos de Dios no. Que no hay para la comida. Bueno, Dios proveerá. Amén. A trabajar y a orar. Amén. Si no hay trabajo, clamamos al Señor, Señor, provee un trabajo. Y si hay trabajo, Señor, bendice mi trabajo y Dios proveerá, hermano, para que uno compre las cosas que necesita. Amén. Porque nuestra conducta ya no es la conducta de los inconversos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, que dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, mire que el Señor le pide al hombre que en todos los días sea santo.
en su comportamiento, en el colegio, en la casa, en el trabajo, con su esposa, con los hijos, cuando no lo están viendo, hermano. Amén. Estaba hablando el otro día con mi hijo Daniel. Él está estudiando una ingeniería y le tocó hacer un trabajo. Hermano, es un experimento tremendo de energía cuántica, ¿es? Bueno, y estaban analizando lo que es la molécula. Estaban analizando lo que es la molécula. ¿Y eso qué tiene que ver con otro pastor? Ya le explico. La molécula, ellos tienen un comportamiento cuando no lo ven. O sea, cuando el científico no observa la molécula, se comporta de una manera. Ellos hicieron un experimento y agarraron y como poner unos huecos en la pared, o como, sí, poner unos huecos y mandar unos rayos de luz, o prender una linterna, o prender unos faros, y mirar cómo la luz atraviesa los huecos y cómo llega al otro lado de la pared. Amén. O sea, es como agarrar una linterna y pasarla por un hueco y mirar cuántos rayos de luz o qué forma hace. Entonces tenemos un hueco redondo. Entonces allá en la pared, ¿qué se debe reflejar? Ponemos la linterna, se refleja nada más el redondo de la luz. ¿Cierto? Entonces ellos decían, bueno, pero vamos a mirarla más a fondo, vamos a mirar la molécula a detalle, cómo es que pasa. Y mientras ellos se pusieron a mirar la molécula, pasó algo tremendo. Cuando la estaban observando así con detalle, la molécula cambiaba de comportamiento. No pasaba por el mismo hueco, daba la vuelta por otro lado. Ellos quedaron así, ¿cómo así? Le prendemos la linterna y la observamos y no se mete por donde se mete por otro lado. Y cuando no la estamos mirando, ahí sí pasa derecho. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué contiene? Yo no sé, yo no soy científico, pero si las moléculas cambian su comportamiento cuando las observan, ¿será que uno no cambia el comportamiento cuando lo están mirando? Oh. Cuando uno lo mira, uno es juiciosito, ¿cierto? Y todos fuimos traviesos en el colegio, ¿no? Uno en el colegio mientras está el profesor, nadie se mueve, nadie dice nada. Y si el profesor de esos amargado así, vea que eso va colocando cero al que hable de una vez uno. Pero que se vaya el profesor y no lo vean a uno. ¡Oh! Eso, el escándalo, el bullicio, el estrupicio es grande en ese salón. Porque cuando uno no lo miran, hermano, uno cambia la conducta. Entonces, por eso Dios me pide que yo sea santo, aunque no me estén viendo. Amén. Que tenga el comportamiento de santidad, aunque no tenga al pastor ni a los hermanos de la iglesia detrás mío mirándome. Amén. Porque aunque no me estén mirando ellos, hay un Dios que sí lo observa todo y lo ve todo. Bendito sea su nombre. Y aunque yo crea que estoy solo, Él está conmigo allí. Alabanzas al Señor. Pedro está citando, hermano, una cita que ya el Señor se la había exigido a Israel. En Levítico capítulo 11, verso 44. Esto de la santidad, hermano, no tiene que ver nada ni con Antiguo Testamento ni con Nuevo Testamento. Dios le pide a su pueblo que sea santo, sea el pueblo de Israel o sea la iglesia. Amén. Levíticos 11, 44, porque Pedro está citando esto. Amén. ¿Cómo dice la escritura? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Gloria al Señor. Entonces mire que el apóstol Pedro viene a citar un pasaje que le correspondía al pueblo de Israel y ahora se lo aplica a la iglesia. Amén. Porque, hermano, Dios es el mismo. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Él es el mismo santo. Amén. Que ese santo se vistió de carne y vino a vivir con nosotros los pecadores. Bueno, pero Él se mantuvo santo. Amén.
Y después de que los pecadores se acercaron a él, él nunca cambió su comportamiento. Hay hermanos en la iglesia que tienen amigos inconversos y con los amigos inconversos se vuelven nada, se vuelven otro inconverso igual, cambian su comportamiento, cambian su conducta. Pero si usted mira a mi Cristo, hermano, el mismo apóstol Pedro le dice: Señor, apártate de mí que soy pecador. O sea que Pedro, hermano, no era cosa buena y los demás tampoco, pero ellos no hicieron que mi Cristo cambiara su conducta. Al contrario, mi Cristo hizo que los discípulos se volvieran santos. Gloria sea su nombre. Amén. Y después ya no vemos a un pescador maldiciente ni a un cobrador de impuestos, que los cobradores de impuestos eran tremendos tramulleros. Es que esa fama de los cobradores de impuestos no era gratis. Amén. El que le tuvieran rabia a Mateo y a los demás que cobraban impuestos era porque robaban. Y si no, pregúntele a Zaqueo. No, porque esa palabra saqueo hace referencia a que el hombre saqueaba. O sea que no era de gratis. O sea, en realidad el hombre se llamaba Zacarías, pero se lo acortaron y le dijeron Zaqueo. Sí, porque todo el que llega ya lo va saqueando de una, lo va robando. Pero mire que después vemos, hermano, a los discípulos, hermano, en una santidad tremenda. Amén. Cristo los transformó. En todo el tiempo que estuvieron con mi Cristo santos y después también. Un ejemplo muy precioso que aparece sobre santidad precisamente en el Antiguo Testamento es en Génesis capítulo 39, verso 9, donde la esposa de Potifar incita a José a pecar. Lo incita. Y mire que cuando eso no había la manifestación del Espíritu Santo como ahora. Amén. Que ahora uno tiene el Espíritu Santo que le ayuda, ¿no? A José le tocó, hermano, agarrarse de su voluntad y de Dios y decir: no, yo no voy a pecar. Aunque esa conducta y ese comportamiento me lleven a ganar beneficios. Porque si José se acostaba con la esposa de Potifar, lo más probable es que esa señora le diera alguito y lo pusiera en un lugar mejor. Pero José sabía que hay un Dios que lo ve. Amén. Y dijo: ¿cómo yo haría? Verso 39:9. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios. José tenía algo claro: Dios está conmigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero estoy en la mala. Sí, mijo, estás en la mala, pero Dios está contigo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Algunos piensan que porque está pasando por momentos duros y difíciles, Dios no está con él. Dios sí está contigo. Amén. Ahí estaba Dios con José y José siendo esclavo. Y Dios ahí. Y después lo mandan a la cárcel y Dios estaba con José. Amén. Entonces por eso José dice: ¿cómo yo pecaría contra Dios? ¿Cómo yo voy a pecar si Él está aquí conmigo? No, Señor. ¿Y qué hizo? Salió corriendo, huyéndole al pecado. La santidad práctica, hermano, es nuestra lucha diaria contra la carne. Amén. No es perfección, es obediencia constante. Es luchar todos los días contra los deseos de la carne, y vencerla. Amén. No dejarse dominar por el pecado. Ahora vamos a mirar también qué es la santidad progresiva. Amén. Amén. Santidad progresiva. ¿Y qué es esto, pastor? Es el crecimiento espiritual continuo del creyente. Es un proceso. Seremos más santos mañana si venimos a culto, si permanecemos en Cristo. Lo que yo les he venido explicando. Entre más viene uno a la iglesia y más viene uno a culto, más santo es. Entre menos viene uno a la iglesia y más se va alejando de los caminos del Señor, más inconverso, más mundano, más malo se va volviendo. Porque esta es la santidad progresiva. El creyente tiene que ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento, de aumento en aumento,
hasta que llegue el día de la perfección. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 nos dice. ¿Cómo dice ahí? Segunda a los Corintios 7, 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Mire entonces que toca perfeccionando. Perfeccionando significa proceso. Amén. Un proceso. En el temor de Dios, el motor que impulsa nuestra transformación debe ser el temor a Dios. Y como les digo, no es el temor o el miedo, digámoslo así, no es miedo al castigo, no es miedo al infierno, no es miedo a la condenación. Dios no quiere que nosotros le tengamos miedo, le tengamos temor. ¿Y qué es eso de temor? Reverencia. Amén. Que nosotros, hermanos, así como tenemos reverencia por nuestros padres, porque si hay algo delicado es faltarle el respeto al papá o a la mamá. Amén. Uno de pronto puede faltarle el respeto a la esposa y la esposa de pronto le falta el respeto a uno. Pero ya uno de adulto ir a faltarle el respeto al papá o a la mamá es delicado. Ahora, más grave es faltarle el respeto a Dios. Y por eso Dios dice que a nosotros lo que nos debe impulsar nuestra santidad, a que nos perfeccionemos, es el temor a Él. Amén. O sea, si yo quiero acercarme a Dios, hombre, yo no me voy a venir a acercarme a Dios de cualquier manera. Amén. Usted no puede venir a acercarse a Dios de cualquier manera. Dios siempre pide de sus hijos. No estoy hablando de las personas inconversas. El inconverso que venga como quiera. Amén. Porque Dios, hermano, al hijo pródigo y a los inconversos los recibe como sea. Amén. Al hijo pródigo lo recibió cochino, lo recibió sin ropa, sin calzado, sin anillo, hediondo, maloliente, amarrano. Así lo recibió el Señor. No hay problema. Al pecador Dios lo va a recibir como sea. Estoy hablando con los hijos. A los hijos que ya le ha sido imputada la santidad, no es de cualquier manera. A mí por eso me causa extrañeza en los cantantes y en los predicadores de hoy en día que quieren predicar a Cristo de cualquier manera. Entonces voy a predicar a Cristo, hermano, vestido de una forma que no refleja a quién estoy predicando. Si usted ve a los gobernantes y ve a los presidentes, hermano, cuando ellos van a hacer sus alocuciones presidenciales que se van a dirigir al pueblo, hermano, usted lo ve bien elegantes. Amén. Y van a hablar con nosotros, con el pueblo. Ahora, usted cuando va a una visita importante, que va a visitar a un gobernador, un alcalde, bueno, yo que sé, a un médico, uno se viste lo mejor que puede para ir a visitar a esa persona. Y ahora con Dios, ¿usted cree que para servirle a Dios uno tiene que venir entonces de cualquier manera? Entonces me voy a venir yo aquí en chancletas y en pantaloneta corta a predicar a Cristo y en camisilla. Oiga, hay gente que en realidad no entiende esto. Amén. Que nuestro motor para vestirnos bien y vestirnos de la mejor manera es la santidad de mi Dios. Amén. Es el temor a Él. Señor, yo me voy a vestir, aunque la ropa no salva a nadie, pero yo me voy a vestir porque tú eres un santo de los santos y tú mereces, Señor, que yo me vista lo más elegante que pueda para ti, mi Rey soberano. Tú que te vistes con eternidad y con luz, tú que te vistes con vestiduras de gloria, ¿cómo yo voy a llegar en cualquier harapo, Señor? No, yo voy a llegar entre mi humildad, entre lo que tengo, lo mejor para ti. Amén, porque ese siempre debe ser el pensamiento de los hijos de Dios. Entre lo que tengo, lo mejor para Él. Dios nunca nos va a pedir que le demos algo que no podemos darle. Pero dentro de lo que tenemos, darle lo mejor. Y también eso incluye la forma como yo me visto. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria al Señor. En Filipenses capítulo 1, verso 6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará. ¿Hasta dónde? Hasta el día de Jesucristo. O sea que mire, es un proceso. Es un proceso. Amén. El creyente
no debe conformarse con el estado actual que tiene. Hay que aspirar a ser más santos. ¿Cuántos dicen amén? Usted ya es santo, pero hay que buscar más del Señor porque Dios quiere que seamos más santos. Dios quiere llevarlo a unas profundidades maravillosas, más limpieza y más obediencia. Uno muchas veces dice, bueno, pero ese hermano, ¿cómo hace para enseñar la palabra? ¿Cómo hace para predicar esos mensajes? ¿Cómo es que tiene ese don de sanidad, que ora por los enfermos, hermano? Ese don de hacer milagros. Oiga, oró para que Dios me bendijera, me diera trabajo y ¡pin! Eso fue efectivo. ¿Cómo hace eso? Porque Él se perfecciona en santidad. Amén. Él se perfecciona en la santidad. Él no se conforma con la santidad que tiene. Él sabe que su Dios todos los días es santo y que hay unos querubines que lo miran y dicen santo y el otro lo dice y santo y el santo. Entonces, para yo poder acercarme al Señor tengo que ser ¿qué? Santo. Amén. Y entre más me acerco a Él, pues más me parezco a Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, el creyente no debe conformarse, hermano, con su estado actual. Dios quiere llevarlo a más profundidad en santidad, más limpieza y más obediencia. Ahora vamos a mirar lo que es la santidad colectiva. ¿Y qué es esto, pastor? La santidad no es solo personal. Dios quiere y ve a un pueblo como un cuerpo. Amén. Dios ve a todos aquí como a todos nosotros nos ve como un cuerpo, una iglesia santa que impacta al mundo y revela a Cristo. Ahora ya no estamos hablando de la santidad individual, ni estamos hablando de la santidad de Dios. Ahora estamos hablando de la santidad que debe tener la iglesia, el cuerpo, el colectivo, nosotros como Posada de Torres. Amén. Nosotros como Posada de Torres. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Regáleme una agüita, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Cómo dice allí? Mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido, real sacerdocio, nación, ¿qué? Santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para que qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esta santidad, cuando habla de nación santa, está hablando de ¿qué? De pueblo. Amén. Mire que ya no está hablando de personas. Las que vimos todas, vimos la santidad de Dios, vimos la santidad imputada, que es la que cuando nos bautizamos nos es dada. Vimos la santidad ¿qué? Progresiva, ¿cierto? Progresiva, individual, que ya es la del comportamiento. Y ahora vemos la santidad colectiva como iglesia. Amén. Entonces somos una nación santa llamadas a anunciar. Amén. No solo apartados a ser santos, sino llamados a predicar al que nos hizo santos. ¿Cuántos dicen amén? Al que nos sacó de allá de las tinieblas y nos sacó de la inmundicia y donde éramos pecadores y malos, revueltos allá, mejor dicho, en lo más malo de lo malo, nos sacó de allá, nos purificó, nos santificó y nos trajo a su iglesia para que ahora lo anunciemos, le cantemos y le adoremos, pero como un cuerpo, como un colectivo, como una nación, como una iglesia preciosa. Amén. En Efesios, capítulo 5, verso 27, dice, Efesios 5, 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿qué? Gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y aquí es donde entramos nosotros, los pastores. Porque este trabajo Dios nos lo encomendó a nosotros. Y es por eso que hay mucha gente que no le gusta a los pastores, que somos a veces un poquito, pues yo no me considero estricto. Hay pastores que sí son estrictos. Yo me considero que más bien la cojo con calma. Pero hay algunos que critican.
¿Por qué? Porque uno procura, hermano, la santidad en la iglesia. Amén. Uno como pastor tiene que estar velando por la santidad de la iglesia. Uno no puede permitir que una persona que está en pecado sirva en el altar al Señor. No está bien. Amén. Porque vuelvo y reitero, ¿cómo uno va a abrir la boca y Dios no lo acepta? Que una persona que está viviendo en pecado, que su pecado no ha sido limpiado, tome su palabra para predicarla. Amén. Esa fue una de las cosas que los fariseos siempre reclamaron a Cristo. Pero es que este hombre es pecador. ¿Pero por qué es pecador? Porque anda con pecadores. Pues ellos decían eso. Pero el que fue sanado de los ojitos, que era ciego de nacimiento, dijo, pues yo no sé si es pecador o no. Ustedes dicen que Dios no oye a los pecadores, pero es raro, porque este hombre oró y se me abrieron los ojos. Y si Dios no oye a los pecadores, entonces este hombre no es pecador. Esa es la conclusión lógica. Y es que él no era pecador, era el Dios Todopoderoso. Que andaba con pecadores, bueno, eso es otra cosa. Que andaba con los pecadores para salvarlos es otra cosa. Pero él no era pecador. Amén. Entonces ahora Dios quiere una iglesia santa y uno como pastor tiene que estar vigilante de esto. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es de continuo hacia el mal. Amén. Y entonces si uno como pastor permite que en la iglesia se haga, hermano, de todo, hermano, Cristo me llama la atención a mí. Es por eso que usted ve en la carta a la Odisea que Dios le hace una advertencia: te voy a quitar el candelabro. Amén. Te voy a quitar la iglesia. Voy a acabar con ellos. ¿Por qué? Porque ellos son una gente que no son fríos ni calientes, son tibios. Y Dios le manda la carta es al pastor, al ángel. Amén. Para llamarle la atención y decirle, ¿cómo es posible que usted tiene una iglesia donde ni siquiera yo dentro? Porque ellos dicen, de ninguna cosa tengo necesidad, somos ricos y nos hemos enriquecido. Hermano, ese pastor estaba poniendo la plata, el dinero por encima de Dios. Toda esa iglesia dependía del dinero y de la plata y no de Dios. Y Dios dice, pero ¿cómo es posible que ellos amen más al dinero, que es un papel, que me amen a mí, que hago todas las cosas? Amén. Y eso es culpa de los ministros, que hoy en día haya iglesias que no sean santas. Amén. ¿Cómo uno identifica una iglesia que no es santa? Donde usted ve, hermano, contiendas, peleas entre los hermanos en Cristo. Esos son inmadureces. Una iglesia que no es santa para calificando, es que este pastor sí predica. Es que este pastor sí es bueno. Es que este pastor es el mejor pastor que he tenido. Es que este pastor es el que yo necesitaba porque me deja hacer de todo. Esa es una persona y una iglesia inmadura. Cuando una iglesia le trasladan el pastor y se va porque ese pastor no le cayó en gracia, es una iglesia que no tiene santidad, es inmadura. Amén. ¿Qué pasó con los corintios? Pablo no tuvo que llamarle la atención a esa iglesia inmadura. No le llamó la atención. Era una iglesia, hermano, que vivían en pecado. Era una iglesia inmadura, que uno decían, es que yo soy de Pablo, y otros decían, es que yo soy de Cefas, y otros decían, es que el predicador que a mí me gusta es Apolo. Ese es el pastor que yo quiero a Apolo de pastor aquí. Y otros decían, no, yo quiero aquí a Cefas, y yo quiero aquí a Pablo. Y Pablo dice, ¿y qué es Pablo, y qué es Cefas, y qué es Apolo? Servidores de Cristo, eso es lo que somos, amén. Llamados por su gracia, porque bien malo que si era Pablo, que mataba a los mismos cristianos. Y él dice, yo de los pecadores el primero, amén. El abortivo, que el Señor tuvo misericordia y me sacó de allá porque yo perseguí la iglesia. Entonces, ¿qué es Pablo y qué es Apolo? ¿Qué es John Freddy García? ¿Qué somos los pastores? No somos nada, simplemente siervos de Jesucristo, que fuimos rescatados con su sangre y nos puso a velar y a cuidar su iglesia, a que sea santa. Entonces no tengas preferencia por pastor, porque el rey de los pastores y el verdadero pastor es mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vemos que la iglesia, hermanos, si el ministro no está en santidad, y desafortunadamente muchos creyentes que no les gustan los ministros santos. No les gustan los ministros que somos santos. Le gusta el ministro recochero, le gusta el ministro parrandero, le gusta el pastor buena papa, chévere, el pastor bacano.
El pastor que siempre, el otro día estaba hablando con un pastor que es buen amigo mío, pero él es puro amor. Él es puro amor. Y yo le decía, mijo, yo a usted no le recibo una iglesia. Y soltó la risa. Yo, ¿por qué? Dijo, porque usted es puro amor y yo llego a esa iglesia y lo más probable es que muchos se vayan para otra iglesia. Pero yo no soy así. Yo no soy así de amargado que aquí va a dar garrote, no. Sino que las cosas que no son, no las acepto. Amén. No las acepto. Hermano, es que la Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, eso lo dijo el apóstol Pablo. Pero también el apóstol Pablo dice, amén, y nos llamó no por obras de justicia, para que nadie se gloríe. Amén. ¿Cierto que sí? Y también dice el apóstol que Él nos llamó a ser santos. Gloria sea el nombre del Señor. Yo quiero que miremos Tito. Déjenme a mirar Tito. Capítulo 11 y 12. Para complementar y cuadremos estos dos versículos a ver cómo pegan. Tito 2. Por eso 2. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Amén. ¿Qué dice ahí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Perfecto. Ahí el apóstol Pablo vuelve y dice lo mismo, ¿no? Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y lo lanzamos aquí. Sí. ¿Y qué sigue diciendo el 11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Pero qué dice el 12? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo ¿qué? Sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué dice el 13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces sí, Dios es amor. Sí, ministro, Dios es amor. Pero mire que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, enseñando, pastor, enseñándole a la iglesia que debe renunciar ¿a qué? ¿A qué debe renunciar? A la impiedad y a los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa y santamente, porque eso es lo que significa la palabra piadoso. Piadoso es uno que vive piamente, o sea, santamente. Amén. Pero hay gente que no le gustan los pastores que hablan sobre santidad, porque quieren vivir igual que el mundo. Amén. Entonces, si el mundo celebra Semana Santa, ellos también celebran Semana Santa. Vea, con decirle que hay una iglesia, claro que ya es una iglesia de un cantante famoso que, ¿cómo se llama? Bueno, cantamos acá, bueno, no me acuerdo el nombre de ese cantante, tampoco lo digamos. Montó su iglesia. Y allá en la iglesia donde él estaba, celebran Halloween. Los hermanos llegan disfrazados el 31 de octubre, imagínense. Tan bonito el culto aquí, uno disfrazado de brujo. Ay, predicando al Señor, disfrazados de... Oye, hermano, claro, esa iglesia se acabó. Es de un cantante famoso. Entonces, hermano, hay iglesias que el pastor no las vigila y no son santas. Pero ¿qué debe uno hacer como creyente? Buscar la iglesia donde está la santidad. Amén. Buscar la iglesia donde en realidad los hermanos viven juntos y en armonía. Yo por eso en Posada estoy contento, gloria al nombre del Señor, porque aquí en Posada de Torres vivimos juntos y en armonía, gloria al Señor. Aunque somos poquitos, pero aquí se ve la santidad de mi Dios reflejada en los creyentes. Alaban, y en el pastor también. Amén. Esa es la iglesia que uno debe buscar. Porque hoy los creyentes, hermanos, llegan a un pueblo, llegan a buscar iglesias. Bueno, ¿y cuál iglesia escojo? Pastor, ¿qué iglesia me aconseja usted? Busque la iglesia que sea santa. Si usted ve una iglesia donde las hermanas están dirigiendo y la falda la tienen por aquí, váyase de esa iglesia. Donde usted llega a una iglesia y donde vea que las hermanas tienen maquillaje
que ya parece que fueran a matar a Batman, o sea, son el guasón, váyase de esa iglesia. Amén. Donde usted ve una iglesia donde ya se bailan los coros y hay hombre en lugar de aleluya, váyase de esa iglesia. Busque la iglesia santa. ¿Por qué? Porque si usted es santo, le van a corromper su santidad. Y usted se va a volver igual que ellos. Y cuando venga el Señor, le va a decir, ¿y ustedes quiénes son? Señor, pero es que en tu nombre predicamos y echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Estemos de pie en esta preciosa mañana y quiero invitar a los santos de Posada de Torres aquí un momento al altar. A mí me gusta que la iglesia, hermano, siempre esté arrodilladita delante de su Dios. Allí, en la presencia del Señor. Le diga, Señor, ayúdame a ser santo. A ser santo en toda la manera de vivir. Yo quiero vivir en santidad para ti, Señor. Véngase, mi hermana, para el altar también. Véngase. Claro que sí, con sus hijitos y dígale, Señor, yo ya estoy empezando el camino de la santidad y quiero llegar a esa santidad perfecta a la que me has llamado. Vamos a decirle, Señor, aquí estoy de rodillas, clamando a ti, Señor Jesús, por tu iglesia preciosa. Oh, soberano Cristo, maravilloso, Rey de gloria.